Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vamos a por esta nueva semana, nueva proyección. Cada día tengo el pelo más largo, con lo cual podéis adivinar que todo es parte de un plan urdido por el cine eh, para que no vaya a la peluquería. Es todo el día ver películas y todo el día evitar cortarme el pelo. Pero bueno, fuera parte de este momento culmen de la historia de la peluquería. Vamos a recuperar cosas que hablamos y que vimos en la sesión del día 16 de abril, en la cual nos referíamos a la Condesa de Hong Kong, a la Condesa de Hong Kong de Chaplin, para poder hablar un poco, para poder dibujar un panorama de toda la influencia bueno, todo el paso, más que la influencia, el paso del cine mudo al cine sonoro y cómo afectó esto para, en este caso, algunos cineastas en Estados Unidos y en Inglaterra, que era donde estaba principalmente el gran sistema de producción en estos años 10 y 20. Vamos a ir hoy, ya sé que, bueno, hablamos de un viaje, vamos a hacer un viaje en el tiempo, y es verdad que, sí que es verdad que os pido que recojáis el guante de aquella clase, de aquella sesión, de aquella reunión que tuvimos hablando de muchas cosas muy interesantes acerca de la Condesa de Hong Kong, porque era una película que habíamos dicho que olía un poco a naftalina, que era un poco de otro tiempo, que tenía unas formas bastante más... Espérate, me estoy viendo aquí el caracolillo este y me está despistando. Entonces, unas formas muy clásicas o unas maneras de ejecutar movimientos cercanos a la comedia bastante clásicos, a pesar de ser una película rodada en 1967. Vamos a ir, por tanto, a investigar un poco y vamos a pisar un país en el cual no hemos estado, país conocido en el que no hemos estado en todo lo que llevamos de año, que es una cosa que me ha sorprendido a la hora de ver un poco, por variar un poco la procedencia de las películas que vemos, pues me ha sorprendido que no hayamos visto este año ninguna película de Francia. Siempre está flotando el cine francés, siempre está sobrevolando nuestras cabezas cuando hablamos de todo tipo de cine, porque al fin y al cabo los franceses bien en sus primeros años, bien en las posteriores vanguardias que encabezaron, pues evidentemente son gente fundamental. Y hoy vamos a meternos en Francia, vamos a ir hasta los albores del cine sonoro, vamos a irnos hasta 1932. La película que vamos a ver hoy es Vudú salvado de las aguas y es una de las grandes películas, quizá una de las mejores películas de uno de los maestros franceses del séptimo arte. En este caso es Jean Renoir, el hijo de Auguste Renoir, de uno de los pintores impresionistas más increíbles de la historia, y que su hijo heredó pues parte de ese legado a la hora de la puesta en escena, a la hora de dibujar diversos planos y diversas situaciones en las películas que rodaba. Decimos que Vudú, Salvado de las Aguas, es una película muy poco conocida, a pesar de que es una de las grandes obras de su director. También porque luego el paso del tiempo ha ido tapando esta película en favor de otras, como por ejemplo pues Los bajos fondos, tengo aquí pues se me olvidan todos los títulos, Una partida de campo, que es fantástica, La gran ilusión, La bestia humana, La regla del juego, perdón, Esta tierra es mía, Una mujer en la playa, El río, La carroza de oro, French Cancan, Comida sobre la hierba, etcétera. De hecho, tenéis en Filmin, si no recuerdo mal, hay como una veintena de películas de Jean Renoir y siempre es buen momento para hablar de este director y de toda el manierismo que desplegó a lo largo de toda su filmografía, que son apenas unas 40 películas rodadas en un periodo de aproximadamente unos 50 años aproximadamente. O sea que no nos sale una mala media. Entonces digamos que él empieza su carrera en 1924 y digamos que empieza, digamos, a dibujar una carrera que no está llena de, pues empieza con los mediometrajes, cortometrajes, etc. Él empieza ya en el largometraje, empieza ya a establecer un tipo de cine muy específico y es verdad que siempre tiene una querencia o un deseo por unir al ser humano con el entorno que le pertenece, especialmente si es natural. Entonces digamos que en todos estos contextos a los que el ser humano está anclado, bien por nacimiento, bien por traslado, bien por situación social, etcétera, él va analizando digamos, la idiosincrasia, lo que le une a estos entornos y cómo desarrolla su actividad en torno a estas formas naturales o bien formas sociales que le rodean. Es aquí cuando llegamos a bueno, hay una serie de películas
bastante interesantes. Yo, por ejemplo, destaco La Noche de la Encrucijada, que es del mismo año 32, en el que se desarrolla Voodoo, Salvado de las Aguas, bueno, se rueda. Y luego La Golfa, que es del año 31, que luego, es verdad que Fritz Lang hizo un remake en el año 50 y algo, no me recuerdo bien la fecha, lo busco, que llamado el año 45. En el año 45 Fritz Lang se basó en La Golfa para hacer Perversidad, que es una de las grandes obras de Fritz Lang con Edward G. Robinson y Joan Bennett. Estoy ya fatal de la cabeza. Entonces, digamos que a lo largo de todas estas películas él va desplegando una manera muy, muy determinada de hacer cine. De hecho, es tan importante la manera en que Jean Reno hace cine que de hecho será básico para entender todo el cine que viene después. Rivet, Romer, Chabrol, alguna parte de Truffaut, todo nace de Renoir, todo nace del maestro francés por excelencia. Luego es verdad que habrá otras distintas tipologías de cine. Melville irá por otro lado, irá hacia un drama mucho más consecuente con las consecuencias, valga la redundancia, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ejecutará un cine más cercano a lo que es el noir y al thriller y al suspense, más que Renoir, que sí que cogerá elementos más naturalistas y elementos más de contexto y los explotará a lo largo de todas sus películas. ¿En qué se fija más Jean Reno a la hora de hacer películas? En la diferencia que existe fundamentalmente entre las clases sociales. Hablamos, no recuerdo en qué proyección, creo que fue en Ensayo de Orquesta, la película de Federico Fellini. Hacíamos una mención a, si no era esta, era la anterior, la del Atasco de Comencini. Hablábamos de La regla del juego, que quizás era una de las películas más conocidas de Renoir y una de las que mejor exponen, de alguna manera, la manera en que este director oponía a dos clases sociales en un país como Francia, donde todas estas diferencias se hacían muchísimo más latentes y donde digamos que la pertenencia a un grupo u otro, pues evidentemente nos hace rastrear diversos tipos de comportamientos sociales y de interacciones en el mundo, digamos, social. Por eso decía lo del entorno, que era tremendamente importante para Renoir, porque es como él define de alguna manera todos los personajes y todas las situaciones que tienen lugar en sus películas. Si nos centramos si hablamos de La regla del juego, que evidentemente os la recomiendo porque además no solamente es una de las mejores películas de Renoir, sino que es una de las mejores películas de la historia del cine, muy corta y además con varios momentos clave que luego nos ayudarán a entender muchísimas referencias en la historia del cine posterior, pues evidentemente, si nos fijamos en la película de hoy, en Voodoo, Salvado de las Aguas, de la cual podemos disfrutar de una copia restaurada, no en 4K, sino en 2K, un formato un poco posterior. Podemos disfrutar también de una obra que está remontada según los deseos del director y del productor, que es el propio protagonista de la película, sorteando la posterior ya censura de la prefectura de París. Todo esto lo hablaremos en la clase del día siguiente porque hay cosas que es verdad que gusta estudiarlas y gusta hablar de ellas a posteriori. Una película en la que os vais a encontrar a un protagonista completamente anárquico, fuera de los límites de la sociedad, también porque le han expulsado de la sociedad. Y me gustaría que a lo largo del visionado os fijarais en pues cosas como, por ejemplo, el formato de la película. Es extrañísimo, sobre todo para lo que nos tiene acostumbrado el cine posterior. Entonces, prestad atención al formato en el que está hecha, es decir, qué tipo de cuadro utiliza, si os casa con la historia, todo este tipo de cosas que nos pueden ayudar a entender un poco más por qué se usa un formato u otro para determinadas películas. Esto con respecto al formato. Fijaos si la banda sonora que suena en la película tiene algún tipo de consideración que merezca vuestra atención. Es decir, si la película, decís, pues, tiene poca banda sonora, tiene mucha banda sonora, si es extradigética, si es diegética. Acordaos que extradigética es toda la banda sonora que sucede fuera de la acción de la película, es decir, es una partitura compuesta a posteriori para subrayar o para acompañar diversos elementos que suceden en la película, o si por el contrario es diegética, sale de la propia película, emana de pues una radio, una orquesta, un niño tocando la trompeta, etc. Entonces esto también será una buena diferencia que nos haga refrescar un poco la memoria con los diversos elementos que hemos ido estudiando a lo largo de todos estos años y los anteriores
a lo largo de ver uno y otro viernes películas en los que machaquemos, digamos, conceptos que ahora, por ejemplo, para ver esta película nos pueden ayudar a descifrar algunas cosillas de la peli. Hemos hablado de música, de formato. Estamos en el 32. El cine sonoro aparece en el 29. En 3 años, esto no es el siglo XXI, en 3 años todavía el cine sonoro está en pañales. Es decir, hay muchas... Vais a notar que la película está realizada de una manera muy distinta a lo que luego posteriormente se podrá hacer. Ahí me gustaría también que hicierais un poco de hincapié. Es una película muy breve, dura 82 minutos, 1 hora y 20. Y en esta 1 hora y 20 vamos a intentar ver, pues también, aparte de la música y del... que he dicho, y del formato, cómo se mueve la cámara, qué tipos de planos veis que utiliza, si hay alguna cosa que veáis extraña. Si estoy diciendo esto, porque seguramente lo haya, así que ya tenéis que ir ahí. Ay, ¿qué está? ¿Esto qué es? Este cuadro ahí fuera de sitio, ¿esto qué significa? Y luego, por supuesto, el protagonista que es el productor de la película, Michel Simon, que es bueno, de hecho es parte, es el protagonista de la película, y digamos que será el que nos defina todos los movimientos que va a haber en la película. Empezando por lo curioso de Renoir, que es cómo plantea la primera secuencia de la película. Y ahí es donde quiero que veáis, por eso, no sé si lo diré, espero que sí, que veáis primero este vídeo, porque si no, si veis la película y luego el vídeo, pues la verdad es que se os va a ir un poco a tomar viento fresco la idea, pero es esa, que veáis la película y que os fijéis ya en la primera escena porque va a ser definitoria para todo lo que vamos a ver respecto al tipo de literatura que nos vamos a encontrar en el guión de la película. Parece esto un examen de fin de curso, evidentemente, pues bueno, tiene su aquel, una película de 82 minutos de un maestro del cine, pues evidentemente no podemos pasarla a la ligera y hay elementos que nos pueden, digamos, ayudar a descifrar determinadas cosillas que nos inviten a meternos dentro de la película y a meternos en una historia que es muy interesante, es una historia muy curiosa, muy del estilo Renoir, muy de, no lucha de clases, pero sí oposición de clases, de cómo actúa la sociedad ante determinados eventos y sobre todo ante determinadas personas. Recordemos que Voodoo, si no lo habéis visto nunca, es un vagabundo que vaga por las calles de París, al cual se le escapa el perro, pues en busca de una vida mejor, entiendo. Y de repente, pues este hombre, Voodoo, decide tirarse al Sena porque no tiene otra opción, no quiere seguir viviendo, y un librero, que en aquella época pues eran gente bastante respetada y pues, gente del comercio, ahí había, no es como ahora, gente del comercio yo ya no estoy en el comercio, no me vais a ver en una tienda. La gente del comercio eran los comerciantes, eran gente rica, eran gente poderosa. Entonces en aquel París de los años 30, digamos que es esa persona, este burgués, bueno, no es tan burgués, pero puede ser una persona de clase media alta, decide tirarse al río, rescatarle y darle cobijo en su casa. Con lo cual, la oposición entre un vagabundo que vaga por las calles de París y decide tirarse al Sena porque no tiene otra cosa, y la vida que se vive en esta casa de este señor que tiene a su mujer y tiene a su sirvienta, a su doncella, a Anne-Marie, que es como se llama el personaje. ¿Y qué es lo que sucede en esta casa? Versus lo que sucede en las calles de París, y en la mirada de este vagabundo es lo que, digamos, la lucha, la tormenta que Renoir propone para esta película. Yo espero que os guste, que os interese y sobre todo que descifréis algunas cosas. No que descifréis, pero sí que el próximo viernes me tengáis una lista, porque además vais a empezar a hablar vosotros, de todo lo que habéis visto que os descuadre o que os parezca extraño, tal cual nosotros entendemos el cine tal y como lo hemos visto. Así que nada, espero que os guste, espero que sea, digamos, una aventura estimulante, intentar averiguar dónde están las cosillas, los recovecos de esta película. Y el próximo viernes pues lo comentamos todos juntos. Así que nada, que paséis buena semana y nos vemos el viernes que viene.